Hebreos 10:26. Si lo tenéis, dice así: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora, cuando leemos este pasaje, cuando leemos estos versos, que creo que hemos tocado algo en el curso, pero bueno, vamos a desarrollarlo un poco mejor, igual que acerca de la mujer sirofenicia, que me preguntasteis algunas cosas también, y solo quiero recordar que en la clase 25 hablamos de ella, pero que si tenemos que tocar algún punto más lo desarrollaremos en otra clase sin ningún problema. Ahora, cuando llegamos a este pasaje, aquí hay un pequeño error nuevamente a la hora de nosotros tener la Biblia. Si tenéis la misma que yo tengo, que recordad que es un grave error abrazar una sola interpretación de las Escrituras o una sola traducción, sino que deberíamos estudiar la palabra teniendo diferentes versiones. Esa es la palabra, que no me salía. Diferentes versiones. No abracemos una como si fuera la versión pura y santa de la Biblia, ¿sí? Necesitamos tener diferentes versiones para profundizar en lo que estamos estudiando. Si tenéis la Reina Valera, como en mi caso, la Reina Valera 60, y habéis ido a vuestra Biblia en papel, pues ocurre esto. Nuevamente, que ya os he hablado de estas separaciones y os he hablado de estos titulitos. Y lo digo con todo el respeto del mundo y sin querer que nadie se enfade conmigo. Pero un consejo que os voy a dar es: no hagáis caso de los titulitos. Cuando leáis vuestra Biblia, saltad los titulitos. Hay algunos que os van a introducir, os van a decir de qué va de forma correcta, y hay otros que pueden llegar a confundirnos totalmente. Por lo tanto, lo mejor es no hacerle caso, porque he aquí la gran revelación, es broma, cuando se escribieron no estaban esos titulitos, porque no estaban los capítulos, no estaban los versículos y no existían esos titulitos. Por lo tanto, esta carta escrita a los hebreos se escribía como una carta normal, se escribió como una carta normal. Aquí encontramos que hay una separación entre el capítulo 10, un capítulo en el que se nos viene hablando, no solo el capítulo, pero recordad que miramos el contexto, ¿sí? Un capítulo en el que se nos viene hablando de la exagerada ofrenda que Jesús ofreció por cada uno de nosotros, de la tremenda ofrenda que Jesús llegó a hacer por cada uno de nosotros. Viene hablando de ciertas cosas, viene hablando va a seguir hablando luego de la confianza en Dios, luego va a hablar acerca de la fe, que no hay una separación, sino que todo viene seguido porque es una carta escrita, es la carta a los hebreos. Y llegamos en medio de todo eso, que se nos habla el verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces algunos también toman este verso para hablar acerca de la congregación de una forma legalista, del congregarse, como que si no nos congregamos estamos en pecado y Dios nos va a castigar o no vamos a poder ser bendecidos, lo cual es una interpretación también incorrecta. Y a continuación dice: porque si pecáremos voluntariamente. Entonces, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ahí es donde viene la condenación, y se utilizan estos versos para condenar. Si pecas voluntariamente después de haber nacido de nuevo, de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y es cuando uno puede abrirle la puerta a la condenación y pensar que Dios ya no me va a perdonar o que Dios ya no me quiere perdonar, y como sigue diciendo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si lo leemos sin una interpretación correcta, lo que va a traer es una condenación. Ahora, la primera pregunta es: la carta a los hebreos, ¿de qué va?
¿Cuál es el hilo central de la carta, que es el mismo hilo central de toda la Biblia, pero en esta carta enfatizado todavía muchísimo más? Que desde el principio, desde el comienzo de la carta, que no sabemos quién la escribe, pero tenemos claro que fue inspirado por el Espíritu Santo. La escribe Apolos, lo importante es que el Espíritu Santo inspiró esta carta. Y desde el principio, desde el primer momento, se nos enseña y se nos muestra de qué va a ir la carta. ¿Sí? Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dice así, Hebreos 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es decir, desde el primer momento nos dice a quién va a exaltar la carta, a nuestro Señor Jesucristo. Nos va a empezar a mostrar, nos va a empezar a revelar, si se puede decir de esa manera, que Jesucristo está muy por encima de todo lo demás. Y ese va a ser el hilo conductor de toda la carta, desde el principio hasta el final. Jesucristo por encima de todo. Nos dice que Jesucristo está por encima de los padres y de los profetas, que para el pueblo de Israel era algo sagrado. Pero luego nos dice que Jesucristo está por encima de los ángeles, y sigue leyendo, que también era algo importante para el pueblo de Israel, mucho más quizá de lo que para nosotros podemos llegar a entender el trabajo de los ángeles. Para ellos tenían una función muy clara también. Y nos dice que Jesucristo está por encima de los ángeles, pero no se queda ahí. Si tú lees la carta, porque yo te invito a que la leas y que la estudies, vas a ver que Jesucristo está por encima de Moisés, de la ley, de los sacrificios, de Josué, de los sacerdotes, el sumo sacerdote. Bueno, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Las ofrendas y sacrificios que se daban, bueno, Él es nuestra gran ofrenda, la gran ofrenda, el gran sacrificio. Una sola ofrenda, un solo sacrificio para siempre. Que la sangre de Jesús clama mejor y más alto que la sangre de Abel. Y todo ese es el recorrido de la carta a los hebreos. No hay otro. El recorrido de la carta a los hebreos no va a ser nunca traer condenación a la gente. Y si nos vamos y de repente queremos sacar estos versos de Hebreos 10, 26 en adelante, lo queremos sacar de contexto, el problema es que vamos a traer condenación a la gente cuando no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque, segunda pregunta que nos hacemos, hemos respondido a la pregunta ¿de qué va la carta a los hebreos? Segunda pregunta que nos hacemos, ¿a quién está escrita? ¿A quién se escribe la carta a los hebreos? Muy difícil no es el examen hoy, ¿no? El examen final será mucho más complicado, ojo, En el examen final traeremos aquí preguntas de bueno, no lo queráis saber. Claro, porque algunos de vosotros pedís diploma, pero ahí tiene que pasar el examen final, si no, malamente, como decimos aquí. Obviamente la carta a los hebreos está escrita a los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Judíos. Esta carta está escrita a judíos. Ojo, creyentes en Cristo y no creyentes, a los dos. No solamente, porque alguien puede pensar, esto está escrito a cristianos. No, está escrito a los judíos, que podían creer en Cristo algunos y otros a lo mejor no. Y a ellos se les empieza a enseñar porque tienen una tradición, porque tienen un entendimiento de una ley en la que han estado por más de 1500 años, porque han sido educados de esa manera, porque tienen su tradición, porque tienen su cielo en la tierra que es el templo, el lugar donde la presencia de Dios habitaba, porque aquí todavía no había sido destruido. Aproximadamente esta carta se escribió, se supone que en el año 60 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén viene en el año 70. Entonces, se supone que tienen todo eso, ellos están educados en Dios y en su tradición judía. A ellos se les escribe, y a ellos se les tiene que escribir de esta manera.
Fíjate que en las demás cartas no se pone énfasis en cosas que aquí sí se ponen énfasis, porque los judíos tienen un conocimiento que los gentiles no tenían. Por lo tanto, a cada uno Dios va predicándoles a Cristo de la manera que sabe que tiene que hacerlo. Cuando llega aquí y dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué significa esto? ¿Significa que si peco después de estar en Cristo ya no queda más sacrificio por los pecados? Para mí, no. No, Kenneth, es que no dice si pecas, dice si pecas voluntariamente. Ah, claro, porque aquí todo el mundo peca involuntariamente, ¿no? Claro, entonces no está hablando de lo mismo, no. El que adultera, cuando se despierta y se encuentra en la cama desnudo al lado de la otra mujer, dice, anda, ¿y esto qué ha pasado aquí? ¿Qué he hecho yo? Yo no me he dado cuenta de esto, yo no sabía nada de esto. Claro, aquí el pecado voluntario no pecamos voluntariamente, ¿no? El que miente no lo hace voluntariamente. Se ha escapado, una mentirijilla, ¿no? O sea, ¿cuál es el pecado voluntario? Todos pecamos voluntariamente. Es verdad que a veces, bueno, podemos no ser conscientes de ciertas cosas, pero pecamos voluntariamente. ¿O no? El que roba, uy, se me ha enganchado esto aquí, se me ha quedado aquí, no me he dado cuenta. Bueno, ya que está, me lo llevo, ¿no? Porque total, el pecado voluntario, todos pecamos voluntariamente. Entonces, ¿qué significa? Que por pecar voluntariamente ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Y claro, esto viene y ¡pum!, trae condenación a la gente. No está diciendo eso. Toda la carta es una enseñanza a los hebreos para traerles un desafío claro y específico. Y es que puedan creer en Jesús los que no creen y que los que creen no retrocedan. Porque esa va a ser la tentación que van a tener. La tentación que viene sobre ellos es la tentación de retroceder. La tentación que va a venir sobre esta gente es la tentación de ir hacia atrás, de dejar de creer. ¿Cuál es el pecado voluntario? Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad.